Ya estamos de vuelta con ustedes, de nuevo con ustedes, queridos amigos y amigas, usuarios y usuarios del canal musical de la Radio Nacional de Venezuela y de su programa Enigmas del Poder. Escuchábamos el tema del grupo Nietzsche. Bueno, después se los digo. Una aventura. Bueno, veníamos diciendo en el segmento pasado, en la primera parte del programa, que los Estados Unidos de Norteamérica estaban intentando, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, una reconfiguración del mapa político y geopolítico de América Latina. Fuimos un poco al pasado para recordar el advenimiento de la Revolución Bolivariana, los cambios de paradigma durante este comienzo del siglo XX en América Latina. También recordamos el gobierno del presidente Bush Jr., que había estado fundamentalmente dirigido, digamos, tanto su política exterior como su política interna, por un movimiento político estadounidense ultraconservador del partido afiliado al Partido Republicano, llamado los neoconservadores cabalistas. Hicimos un poco de historia de estos neoconservadores cabalistas desde la época del presidente Jimmy Carter. Hablamos de la revolución conservadora en los Estados Unidos de Norteamérica, que comienza con el gobierno del presidente Ronald Reagan, en un intento por desplazar de las estructuras de poder a el Partido Republicano y todas las organizaciones no gubernamentales o no formales, como al Comité de Relaciones Exteriores, al Consejo de Relaciones Exteriores, que la Comisión Trilateral, que en ese momento tenían enorme influencia, una influencia, digamos, pseudo izquierdista o de la izquierda de los partidos de los Estados Unidos de Norteamérica, representada por el Partido Demócrata, y con esta revolución conservadora en los años 80 se intenta restablecer el conservadurismo en los Estados Unidos de Norteamérica, la visión conservadora en la política exterior estadounidense y en la política interna. Eso se logra de una manera muy efectiva durante el gobierno del presidente Bush Jr. Luego tenemos al presidente Obama. Y vemos cómo en el gobierno del presidente Obama continúan los llamados neoconservadores cabalistas influyendo en la política exterior y en la política interna americana. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay muchos datos que nos informan sobre la presencia de los neoconservadores dentro del gobierno, influyendo en el gobierno del presidente Obama, lo que lleva precisamente al presidente Obama a hacer cosas como impulsar la primavera árabe en el Gran Medio Oriente, a motivarla y, ¿por qué no?, a diseñarla también, a impulsarla. También lleva al presidente Obama a la intervención política en Ucrania y, por supuesto, toda la desestabilización europea y el tratar nuevamente de lograr una unión de la Alianza Atlántica, que se veía fracturada en tiempos de la administración Bush, así como también lo vimos tratando de influir en la política interna de Latinoamérica, que ya había cambiado para ese momento, y todo esto
en una visión contraria a lo que el mismo presidente Obama había postulado. Bueno, estamos viendo lo mismo con la presidencia de Trump. Yo quiero recordar algunas frases del presidente Trump durante su discurso de inauguración. Es importante porque la visión que se nos presentaba en este discurso y con todo lo que había venido hablando durante la campaña electoral el presidente Trump, de la mano de otro movimiento político también ultraconservador llamado la alt-right o derecha alternativa, que suponía un cambio de paradigma en la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos podido comprobar con el paso de los días, de las horas, de los meses, de las semanas, que este cambio de paradigma en la política exterior de los Estados Unidos anunciada por Trump se vio totalmente descuartizada, para decirlo de alguna forma, también por este movimiento neoconservador. Algunas de las cosas que el presidente Trump decía eran las siguientes: atestiguamos el nacimiento de un nuevo milenio listo para revelar los misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad y aprovechar las energías, industrias y tecnologías del mañana. También decía Trump: a partir de este día, una nueva visión gobernará nuestra Tierra. Una nueva visión era una nueva idea de la Belt and Road expansionista americana, o se revertía con estas palabras la Belt and Road expansionista de los Estados Unidos. También decía el presidente Trump: un nuevo orgullo nacional nos sacudirá, elevará nuestros prospectos y curará nuestras divisiones, etcétera, etcétera. Citaba algunas palabras de John Quincy Adams cuando decía América, renovaba la frase América para los americanos. Pero el hecho es que este gobierno del presidente Trump ha sido totalmente decapitado. Las cabezas pensantes de la alt-right o de la derecha alternativa, que inauguraban una nueva política exterior de los Estados Unidos totalmente diferente, una nueva relación con América Latina totalmente distinta, que se suponía sería de respeto hacia la América Latina, que se suponía de respeto hacia los pueblos del mundo árabe, que se suponía de respeto ante los pueblos europeos, por supuesto también sojuzgados, cambió radicalmente. Cuando comenzamos a ver a comienzos del año pasado los movimientos de salida de personajes dentro de la Casa Blanca, cuando vimos otros personajes también influyendo en la política interna y exterior de Estados Unidos, como el señor Jared Kushner y otras personas más, cuando vimos al presidente Pence influyendo también su mano extendida sobre la Casa Blanca, sobre las decisiones del presidente Trump y otras figuras también de mucho poder en el establishment estadounidense, la salida de un asesor muy importante de Steve Bannon, eso también lo habíamos dicho en programas anteriores, vimos decapitada esta forma de actuar de los Estados Unidos que anunciaba el presidente Trump. Parecía que íbamos a tener una era o una época de respeto hacia América Latina. Parecía que íbamos a tener una era de respeto hacia los pueblos del mundo. Pero resulta que con la salida de esta supuesta visión, que era un supuesto cambio de paradigma,
en los Estados Unidos de Norteamérica, en su comportamiento nacional e internacional, lo que hemos visto es más de lo mismo e incluso peor. ¿Pero por qué? El gobierno de los Estados Unidos, que parece dirigido por un títere, pero decir que es un títere resulta casi cacofónico. Parece un cliché decir que el presidente de los Estados Unidos es un títere. No, yo diría que es más bien una especie de máscara, como las máscaras venecianas del carnaval, que son aparentemente lucidas, pero también grotescas, pueden ser. El hecho es que ha habido un cambio grotesco en este comportamiento del gobierno del presidente Trump. Y es porque lo hemos dicho también muchas veces en Enigmas del Poder, el verdadero golpe de Estado se produjo en los Estados Unidos de Norteamérica. De allí, de ese golpe de Estado, de esa infiltración de una serie de grupos totalmente ajenos a esa nueva política que traía el presidente Trump, y los voy a nombrar en este momento. Por un lado, el lobby sionista, de enorme influencia en este momento en el gobierno de los Estados Unidos. El lobby sionista está muy emparentado con los neoconservadores, también infiltrados en el gobierno estadounidense, y de allí el hecho de que podamos ver en este momento cómo la embajada de los Estados Unidos trata entonces de ubicarse en Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel. Por otro lado, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un organismo muy informal, que es un organismo informal, pero de enorme influencia en el actuar político americano. Por otro lado, la derecha religiosa de los Estados Unidos, de la mano del señor Mike Pence, entre otros. También el llamado Estado profundo, que cada vez ha filtrado más o se infiltra más como una especie de caballo de Troya en este gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que han convertido a la Oficina Oval en una especie de búnker de ataque y de idea de destrucción de la revolución bolivariana. Pareciera que no hacen más que pensar en la Oficina Oval, en la destrucción de la revolución bolivariana, y con ello el intento, como dije al comienzo, de deconstrucción, de reconfiguración del mapa geopolítico de la América Latina y por supuesto de Sudamérica. Así es que las condiciones se han dado en este gobierno payasesco, en este gobierno que está controlado por estos factores guerreristas, por los factores de la guerra preventiva en los Estados Unidos de Norteamérica en este preciso momento, y que tienen en la mira al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tienen en la mira esa idea malvada de destrucción y de deconstrucción, de la siembra del caos, como hemos dicho muchas veces en Enigmas del Poder. Así es que este intento, como dije, de reconfiguración del mapa geopolítico de América Latina pasa por la reconfiguración misma del mapa político de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a esto me refiero cuando he dicho que hubo un golpe de Estado en los Estados Unidos. El golpe de Estado no se produjo en Venezuela. El golpe de Estado se produjo en los Estados Unidos de Norteamérica cuando observamos
el cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Y en este momento estamos en presencia de estos esfuerzos enormes, como dije y como hemos dicho en programas pasados, por realizar, por materializar este cambio. Parece que no hay manera de que cesen en esta idea de realizar esta deconstrucción del mapa político del subcontinente latinoamericano. Bueno, queridos amigos de Enigmas del Poder, nos vamos a despedir el día de hoy deseándoles lo mejor para esta semana. Esta fue una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico. Nos vamos enviando un cordial saludo a nuestra directora general del circuito de RNB, Isdemar Jiménez, al jefe del canal musical, Eliazar Valderrama, en los controles, Rafael Díaz, la coordinación de cabina, Daisy Pérez, y en la locución, el gran Duval Maldonado.